Los Imprescindibles, el podcast con sabor en Vinilo FM. Unos comensales de lujo, un menú preparado por los mejores cocineros y servido por Basacherry para los oyentes de Vinilo FM. Aquí arrancamos con Aisea López, que por fin nos ponemos cara. Aisea Rachaldeón, buenas tardes. Kaisa Julen, buenas tardes. Y no solo eso, esto es casi como una cita, porque vamos incluso luego a comer juntos, lógicamente con Basacherry, los imprescindibles de vinilo llevan ese producto maravilloso de Basacherry. Me imagino que tus protagonistas, bueno, eres escritora, ya sabes que me decía, ¿qué me vas a preguntar? Y le digo, no, esto es una charla, esto... Sorpresa. Hay un día que decides que vas a contar una historia, hay un día que surgen unos protagonistas en esa historia y hay un momento de la historia que se conocen. No sé si ese es el momento más ingenioso para una escritora o más complicado. Pues puede ser ambas cosas a la vez. Se puede complementar una cosa con la otra perfectamente. Y yo creo que es así, porque en el momento en el que entra en esa escena, es cuando surge la magia, ¿no? Surge la chispa, ahí empieza todo. Claro, y entonces un protagonista te tira para el lado derecho y el otro protagonista para el lado izquierdo. Te diré que muchas veces lo que los protagonistas quieren hacer cogen más peso a lo que yo he decidido para ellos. Ajá. ¿Y lo sabes? Sí, o sea, es como que ellos cogen las riendas de la historia. Totalmente, de verdad que sí, porque bueno, hay diferentes formas de trabajar, ¿no? Y ya después de tantas novelas, después de 136 novelas publicadas, puedo decir que ¿Cuántas has dicho, perdona? 136, Julen. ¡Qué barbaridad! 136, sí. Pero, entonces, y eso que ahora una cosa que se darán cuenta las personas que con lo joven que eres. Entonces, el día que te retires vas a ser como Rod Stewart, ¿no? Que tiene como 500 temas en la lista Billboard. O sea, tú, tal cual. O sea, bueno, ya te entrevistarán los compañeros, yo seré un octogenario. Entonces dirás, oye, escribí 500 historias y tal. Pues mira, 1500 historias no, pero siempre digo que me gustaría llegar a las 500. A un legado, una biblioteca grande que mis hijos pongan en casa con todos los libros de Suamachu. Me encantaría, sería increíble algo así. Le pregunté el otro día a Javier Izarra, porque claro, cada día soy más atrevido, si había conocido a alguien, bueno, pues cocinándole. No sé si tu historia de amor, lo que me puedas contar, tiene una parte de ficción y esa parte de ficción te ayudó a encontrar el amor de tu vida. Pues... Lo que se pueda contar, te voy a decir que todas mis novelas, en todas mis novelas puedes encontrar una parte muy grande de mí. Una parte muy grande, ¿no? ¿Y por qué necesitas contarla? Pues es una buena pregunta. Imagino que así funciono yo. Así funciono desde que era muy pequeña, porque la primera novela larga la escribí con 12 años. Con 12 años. Es algo curioso, ¿no? Porque ¿qué lleva a una niña de 12 años a sentarse y a escribir una novela larga de 200 páginas? Claro, ¿no? O sea que en vez de estar jugando como todo el mundo, tú te dedicabas a... Y esa historia de esa novela que acabas de hacer referencia a los oyentes con 12 años, ¿de qué hablabas? ¿Qué contabas? Pues mira, en esa época casi todo lo que leía, porque esto es curioso, ¿no? Pero al final con 12 años la capacidad de que tú puedas escoger tu lectura es muy limitada. Entonces mis lecturas eran lo que había en casa. Y mi madre era una fan indiscutible de Stephen King. Tenía toda su colección. Una devoradora de libros. Totalmente. Y mi madre tenía toda la colección dorada y era lo que yo leía. Pues ahora lo estaba hablando con tu compañero, con Gonzalo, que me ha soltado una frase de Misery. Me encantaba esa novela con 12 años. Me encantaba, me chiflaba, era esa tensión. O sea, ¿la leíste una y otra vez? Una y otra vez, pero como esa, pues muchas de Stephen King, que al final para una niña de 12 años no sé si es lo más apropiado. Yo he pasado momentos de catarsis. Primero decidí que iba a ser payaso, lo fui, porque me llevaron a... Creo que he sido mejor payaso que periodista. Me llevaron a ver a Tonetti, entonces me quedé maravillado. Luego decidí que iba a conquistar a las mujeres con la poesía. Lógicamente no triunfé para nada. Entonces, con lo cual me siento identificado. Sí, porque, sí. O sea, y al final decidí que me iba a dedicar al mundo de la radio. Pero lo que tú haces se te da muy bien, has encontrado la clave. Yo creo que también he encontrado mi sitio. No entendí El Principito.
No todo el mundo... Y entonces voy a aprovechar que estoy con una escritora. O sea, no todo el mundo entiende El Principito. Y a mí, a veces, me cuesta reconocerlo. Entonces, El Principito lo has tenido que leer. Hay 4 o 5 libros que a todos nos hacen leerlo. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que El Principito es una novela que es para adultos, realmente. Ya decía yo. Y está enfocada a la infancia. No sé por qué. Quizás por las ilustraciones. Quizás porque es un libro muy chiquitín. No ligero, porque no es ligero. No. Entonces... no es para niños. Esa es la clave, leerlo de adulto, porque si lo lees de adulto, ¿has leído de adulto El Principito? ¿Hace sí. cuánto que no lees El Principito? Sí, pero luego ya tiene que ver con la historia, entonces lo dejé a medias. de esa novela de los 12 años, ¿cómo se titulaba la novela, todo esto? Pues no me acuerdo ni del título, pero la trama era espeluznante, era Stephen King total, claro. Se yo te quería ponen los pelos ahí, totalmente, era un grupo de chavales, evidentemente de críos. Claro, que se o sea, van... tipo los Hollister y los 3 investigadores y tal. Tal cual, como los 5, ¿no? Claro, Algo así, sí. Un grupo de críos que se marchan juntos de acampada a una isla, ¿no? Y están ahí en una isla, claro, los tenía que aislar, una isla sin realmente tampoco sin nombre, porque esto lo había sacado de mi cabeza. Con 12 años tampoco tenía unos conocimientos muy extensos sobre la vida. Y era como un perro negro, grande, muy... Que imponía. No, se los iba a dejar... Ah, sí, o sea... Ahí tenían que huir de él y sobrevivir a él. O sea, un poco como el perro de Iker Ibarguren en la claro, cueva de Mari. Qué bueno, pero sí. Todo el mundo quería ser princesa y tú querías ser asesina. Yo quería ser asesina. Bueno, asesina... asesina no sé. Mataba a mucha gente, sí. Llevo desde los 12 matando a mucha gente. ¿Y esto se lo contaste a la tutora en el cole? Pues mira, no solo se lo conté, como que le llevé la novela y al día siguiente llamaron a mi madre. Llamaron a mi madre y le dijeron, no sé qué es lo que tiene vuestra hija en la cabeza, pero por favor tenéis que llevarla al psicólogo porque esto ¿qué es? Y luego empezaste a ver películas de estas, no sé si de terror, de miedo, de canguelo, porque cada uno se identifica con un tipo de nivel. Sí. A mí Psicosis me dio terror. Entonces y todo el mundo empieza con Psicosis. Me encanta, pero Poltergeist era mi favorita. De niña era mi favorita. Quizás porque, ¿no? Eso de la tele, lo tienes en casa. Pero me iba a dormir, es cierto que me iba a dormir y no lo gestionaba nada bien. Claro, normal. Mi madre me lo dabas vueltas y vueltas en la cama, ¿no? No, tenía a mi madre conmigo despierta hablando de Poltergeist toda la noche y me decía, ya no la volvemos a ver, la 15ª, y la seguía haciendo lo mismo. La Barbie no he sido de Barbies, ¿qué va? Yo tampoco. No he sido, no. ¿Por qué durante mucho tiempo, voy a hacer 2 preguntas buenas? Venga, va. Para que digan, joder, cómo se nota que está mejorando el podcast. ¿Por qué decidiste mantener tu identidad oculta como los superhéroes? Yo que soy mucho de superhéroes. Pues porque más que asesina, yo lo que quería ser escritora y era a toda costa, era una decisión que ya tenía tomada. Fíjate que te interrumpo, acabas de decir una cosa que el día de mañana igual te mando, más que asesina. No, pero lo has dicho tú, más que asesina. Bueno, yo ya... No. Vamos a ver si la comida acaba bien. Estoy muy cuerda, de verdad que no tiene nadie de qué preocuparse. Has pasado todos los test psicotécnicos. Lo has dicho tú, más que asesina. No van a venir mis lectores y a las presentaciones, de verdad, por sí, favor. Van a venir, pero escoltados. Acabo de tirar una piedra sobre mi tejado. Bueno, entendido, a ver. Estoy muy bien, pueden venir a las presentaciones que no. ¿Por qué decidiste mantener tu identidad? Que esto lo ha hecho Clark Kent, pero que era Superman, no era una escritora. Bueno, pues en mi caso yo empecé escribiendo con mi nombre y esto es algo que quizás no sabe mucha gente, porque yo empecé a escribir y a publicar esta yo diría que es la clave, la diferencia, escribir muy joven, pero a publicar con 17 años. ¿Y qué pasó? Que yo ya iba rodando y ya llevaba 4 novelas, bastantes antologías, llevaba como unas 12, cuando me di cuenta que vivir del mundo literario no era tan fácil, era complicado, tenías que realmente tener tu nicho de lectores y hacerte un hueco y hacerte ver, tenías que destacar, tenías que tener algo que te vendiese, más allá de hacerlo bien, porque hay muchos escritores que lo hacen bien. Nadie escribe, bueno, ¿qué hago? Estoy aburrido, pues me pongo a escribir. No, esto es algo que tienes que llevar dentro. Entonces es muy difícil. La gente, mis compañeros de literatura, hay pocos que diga, esto no tengo cómo comérmelo, ¿no? Entonces yo estaba en una feria del libro de Madrid, estábamos todos los del gremio comiendo, y un agente literario que ya está jubilado, al que tengo mucho aprecio y por respeto no diré su nombre, me dio 2 consejos. Me dijo que me buscase un género más comercial que la muerte y destrucción que tanto me gusta, que la novela negra y que el thriller,
y que además firmase con seudónimo más comercial, ¿no? Pues en ese momento Romántica, Meghan Maxwell estaba en auge, la Romántica estaba en auge y todo el mundo firmaba con seudónimos que eran muy internacionales. Parecía un poco que eran autores de fuera que habían traído aquí y los habían traducido al castellano. ¿Eso te inspiró y pensaste, es una oportunidad para mí? Más que me inspiró, lo cogí de base. Dije, bueno, pues pruebo, ¿no? Dejo a Aisea López, no lo dejo aparcado, pruebo, saco una novela como Christian Martins, una novela romántica, porque yo lo que quiero es escribir. O sea, eres una asesina romántica. Soy una asesina muy romántica, hombre, que yo soy muy cariñosa. No doy tanto miedo, ¿verdad? ¿Cómo era Christian para ti? Porque claro, tuviste que creerte creerte ese personaje. Creerme ese personaje. ¿Cómo era Christian? Pues era mi alter ego simpático, ¿no? No era tan oscuro como yo, era muy fácil. ¿Sabes que te hablaba ahí también un poco? Sí, pero era fácil porque en vez de escribir lo que realmente, ¿no? Tanta muerte, tanta destrucción, tanto negro, porque si lees mis novelas tienen un aura, ¿cómo diría? Un poco gótico, ¿no? Todo el rato lluvia, ese gecho tan oscuro que, ¿no? que hay en mis novelas. Lo estás diciendo tú, luego no me digas. Vale, bueno, creo que eso no estaba, ¿no? Y sí que había mucha lluvia también, pero era más fácil, una lectura más ligera. Y también para mí era ligero, porque incluso como Christian Martins yo seguía escribiendo novelas que eran para mí, ¿no? Como para Aisea, y cuando tocaba escribir una novelita ligera de Christian Martins era despejarme. Es como si estás viendo cine denso, ¿no? Todo el rato. Pero en aquella época, ¿cuántos años tenías tú? Pues 2016 empecé y creo que tenía 23 años. Vale. ¿Y Christian, en teoría, cuántos años tenía? Porque una de las cosas que siempre digo cuando alguien empieza en la profesión, le digo, claro, tú puedes tener 20 años, quieres una oportunidad en la radio, vas a hablar, pero tienes que ser creíble para el que te escucha, de 20, de 30, de 40 y de 50. Entonces, ese primer momento para ti, Christian, ¿cuántos años tenía? Pues el que se acercaba 10 al más lector. que yo, quiero decir. Esto también me pasó cuando empecé a escribir. Las primeras propuestas editoriales que yo mandé me las rebotaron todas, absolutamente todas, con un mensaje que ponía: por política del editor no se aceptan obras de menores de 25 o 35 años. Entonces, ¿qué hice? Bueno, una chavalita de 17 años cuesta tomársela en serio. Eso es. Así que a partir de entonces no ponía mi edad, la omitía totalmente. Ponía los concursos literarios que había ganado, mi trayectoria, y mi edad la omitía. Y así Aisea López también entró en el mundo literario. Luego con Christian Martins fue mucho más fácil porque como me había creado un personaje, no me acuerdo muy bien, ahora ya todo el mundo sabe que Christian Martins es mi seudónimo, pero de 35 para arriba, por supuesto, porque quería que me tomasen en serio. Es que existe ese estigma, ¿no? Da la sensación que cuando uno va cumpliendo años, a la gente joven, efectivamente, no la crees, no es creíble. Dices, ¿qué me va a contar? O cómo me va a sorprender, con lo Totalmente. cual no es fácil, porque además es curioso, en esa trama, al final, más allá de que el asesino, todos queréis ser asesinos, pero al asesino siempre le pillan, o sea, con lo cual no tiene mucho sentido ser asesino. Lo digo, no sé, porque al final el éxito está en acompañar al lector a ver si acierta quién es el malo. Es verdad. Y al final cierra el libro y dice, yo lo sabía. Tal cual. Es una terapia un tanto extraña, la del escritor y la del lector. Es una terapia un tanto extraña, pero es muy bonita, ¿no? Claro, es muy bonita. Es una simbiosis ahí, nos damos el uno al otro lo que necesitamos. O sea, pero ¿no? ¿por qué al final el malo siempre es descubierto? Tiene que ser descubierto, es la clave, ¿no? Esto me pasa un poco también, mira, con Pacto de Silencio, ¿no? Que es la novedad que acaba de salir a la venta. Con Pacto de Silencio añadimos un epílogo que no existía. ¿Por qué? Porque esto es lo que me decía mi editora. Has escrito una novela de 300, no sé cuántas páginas tiene, y termina mal. No quiero hacer spoiler, sí, pero no, es un final duro. Y me decía, para el lector que ha estado acompañando esta lectura, ha estado viviéndola con los protagonistas, no puede terminar ahí, sí, ahí sea, es que van a sufrir. La gente no quiere... Se va a cerrar el libro y le va a quedar una sensación de... Eso es, la gente realmente, por mucho que le guste la novela negra, el misterio, la muerte, la destrucción, el thriller, quiere que las cosas terminen bien, es lo que todos queremos, así que añade un epílogo bonito. Sin cambiar el final, añádelo. Y lo añadí y aún así... También. Aún así ha habido crítica del final, de qué dura ha sido muy dura. ¿Te marcó Jack el Destripador que uno empieza con esos grandes protagonistas, como todo el mundo, o no? ¿O tampoco le diste mucho valor a Jack el Destripador, que era uno de esos primeros grandes nombres propios, ¿no? que uno de repente empieza a conocer? Pues
Te voy a decir que sí y no, porque lo he disfrutado. Cada personaje que no es mío también los he disfrutado muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿Qué era lo que más disfrutabas de Jack el Destripador? Que es como pues, el comienzo, ¿no?, de la aventura. Puede ser, de Jack el Destripador, pues esa forma de actuar en la sombra, ¿no? Era algo que me marcó. Tengo muchos personajes que tienen quizás ese modus operandi que está muy en un callejón oscuro. Pero esos grandes referentes que hemos tenido, Sherlock Holmes, ¿no?, y tal. Entonces, claro, uno se desliga de lo que ha leído y ha consumido cuando tiene que ser Aisea, o es difícil, o siempre te vienen recuerdos, o siempre te da la sensación de que la canción empieza de la misma manera, no. o sí consigues poner la hoja en blanco. Sí consigo, y es más, te diré algo que intento hacer cuando estoy escribiendo, ¿no? Ahora estoy escribiendo un domestic noir, es algo muy íntimo, también muy oscuro, también hay muerte, también hay todos esos ingredientes que yo creo que ya definen a Aisea López como escritora, no como persona. Y cuando estoy escribiendo, intento no leer jamás nada parecido a lo que estoy escribiendo. Ajá. Intento desvincularme totalmente para que, hombre, absorbemos todo lo que tenemos a nuestro Claro. alrededor. O sea, que te alejas incluso de una película. Si ves que van a programar una película, tú prefieres ver Mujercitas. Totalmente. Durante una semana. Totalmente. O absorbemos todo, de verdad. Es que no te haces una idea de todo lo que cogemos de nuestro alrededor y lo plasmamos en las novelas. Ahora, hablando pues con Gonzalo, ha habido una frase, ¿no? Una frase que ha dicho, esto está claro que lo diría este personaje. Es increíble, pero siempre cogemos todo, nos contagiamos del ambiente. Claro, ir contigo, conquistarte en el cine tiene que ser difícil, porque igual escoges una peli y dices, pero qué peli, pero qué argumento, pero qué trama, o sea, pero que yo me voy. O sea, ¿sabes desconectar? No, me cuesta mucho, O sea, me cuesta muchísimo. Está todo el rato dando vueltas dar la en mi cabeza. matraca a la compañera y dices, esto no hay por dónde cogerlo. Esto no hay por dónde cogerlo, pero no, más que eso, es que por muy malo que sea lo que estoy viendo, siempre le encuentro algo que diga, mira, esto me lo quedo. Intento buscar esa parte, ¿no? Porque si no estaría siendo crítica totalmente y constantemente con todo lo que me rodea. Dices, por favor, dejo de ser Aisea. Dejo de ser Aisea, un poquito sí. Las pelis de amor o las novelas de amor, que entiendo que nunca te han llamado porque te has declarado asesina, oscura y malvada. Ya nos vamos conociendo bien, ¿verdad? Claro, Yo y tienes mi teléfono y tal. No, pero bueno, yo que tengo muchos amigos que son guionistas y que hacen monólogos, el tema del amor, pues bueno, tiene mucho éxito. Y todas las historias de amor parten de lo mismo. Dos personas se conocen, tienen cierto feeling, parece que van a comenzar una historia, uno de los dos se equivocan, se separan, sufren en la distancia, algo les vuelve a conectar y termina, que nunca lo he entendido, en el aeropuerto, ¿no? Los americanos son fans del aeropuerto. Un cliché muy fan, sí, totalmente. Si esto mismo que te acabo de contar me lo cuentas en una trama donde hay un asesino, ¿cómo sería para ti? Replícamelo. ¿Cómo comienza ese momento? ¿Paso el cliché a la novela negra o quieres que haga una novela negra del cliché romántico? Me da igual, te cojo las dos opciones. Pues mira, esto queda grabado, ¿eh? Sí, nada más nos está viendo las... Está valiendo dinero. Pues mira, yo haría que dos personas se conozcan y cuando ocurre ese primer feeling y contacto, una de las vidas, una de estas dos personas, su vida empieza a ser una catástrofe total. Haría que fuese muy oscura, que ese primer encuentro tan romántico fuera el principio del fin y de la destrucción. Y quizás ese final en el aeropuerto podría ser... La huida perfecta. A ver, en la puerta de embarque. Totalmente. Es inevitable muchas veces empatizar con el asesino. Hace poquito, yo que soy un devorador de los superhéroes, no la he visto, porque yo cuando algo se pone de moda no lo quiero ver, no me gusta, pero he conocido a Joker a través del cómic de Batman, ¿no? Y la gente empatizó con Joker. Y también las escritoras conseguís que en ocasiones empaticemos con el asesino. Es que tiene que ser así, ¿no? O sea, sería imposible escribir una buena novela negra, una buena novela policíaca sin tener en cuenta los sentimientos del asesino. ¿Qué le está llevando a actuar así? Tienes que tenerle muy en cuenta, tiene que estar muy vivo en tu cabeza, ¿no? Y
y tiene que ser muy importante, tiene que ser quizás más importante incluso que la víctima o que el propio policía. El asesino tiene que tener realismo, tiene que ser real, le tienes que dar su personalidad, pero tienes que entenderle. Tienes que entender totalmente lo que tiene en la cabeza, esa psicosis o lo que sea que lo empuja. Ya sea un asesinato repentino, ¿no? Alguien que está totalmente cuerdo, alguien que está totalmente ido y disociado, tienes que entenderle. De una peli o de una novela que no sea tuya, que hayas leído, que hayas visto la peli, ¿te hubiera gustado poder hacer la segunda parte, la secuela? O sea, ¿la has sentido casi como tú y dices, ¡guau, qué bueno! Y si yo ahora pudiera avanzar en esta historia, ¿te viene a la cabeza? Pues yo creo que lo hubiera hecho con cualquiera de los personajes de Stephen King, de verdad, en mi infancia. O sea, que vuelves a los 12 años. Es que lo hacía, esto es curioso, pero con 12 años yo escribía fanfics. Ahora este término se ha puesto muy de moda, ¿no? Pero antes, en mi época, no lo había. No había ni siquiera los ordenadores estaban llegando, en clase teníamos la clase de informática, pero había un ciber en Sopelana que estaba al lado del metro. Yo me iba ahí, echaba mi monedita, abría el Word porque no había internet ni ordenador en mi casa y me ponía a escribir fanfics. Cogía novelas que me gustaban y me ponía a escribir de esos personajes continuaciones. Ajá. Era muy curioso y lo hacía muchísimo. Y muchas las colgaba en internet luego, claro, en foros. Fíjate que soy de Algorta y que me ha dicho, y además destaca que me llevas varias décadas, entonces yo solo veo la playa, pero tú ves mucho más en Getxo. O sea, has conseguido crear de Getxo un escenario perfecto para los crímenes, que no sé si luego la concejala de turismo te ha dicho, era Isea y tal. No, la concejala no, pero yo creo que es como clave siempre que me entrevistan. En Getxo no pasaba nada hasta que Isea López llegó y lo destruyó todo. Y me siento orgullosa de ello, de verdad. ¿Y por qué te inspira de repente en Getxo ese puntito, la expresión no es correcta, hasta turbio, ¿no? Hasta turbio, es que Getxo es mi infancia. Me dices, siempre vuelves a la infancia, ¿no? Creo que todos volvemos a nuestra infancia. Y Getxo es mi infancia. Yo me he criado entre las estradas de Santa María de Getxo, correteando entre ellas, los acantilados de Azcorri. Creo que vivo dentro de mi cabeza, porque esto es algo que es así. Aisa López vive dentro de su cabeza y le cuesta mucho salir de ella. Y mientras jugaba, mi juego quizás no era el de una niña de 6 años corriente, saltar a la comba. No, yo vivía mis propias películas. Yo estaba corriendo por las estradas, las campas, los baserris de nuestra... Ahí empezaba la Y ahí empezaba totalmente. No te libras del momento, hablando de películas, yo siempre he sido muy peliculero de los superhéroes. Venga. Entonces, el momento en el que el zorro le dice quién es a la chica, o incluso la Pimpinela Escarlata, ¿no? Para muchos el embrión, el primer superhéroe. Hay un día que tienes que decir que Cristian no existe, que es Aisea. Sí. ¿Cómo fue la puesta en escena? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te lo imaginaste y cómo luego realmente lo hiciste? Porque igual durante ese periodo fueron cambiando... Pues me costó mucho dar el paso, Julen. Lo hice con muchísimo vértigo, porque como Christian Martins tenía tanto éxito, tanta fama, tantos lectores, que yo decía... ¿A cuánta gente voy a decepcionar cuando...? Y lo tuviste que matar, además, al final. Lo tuviste que matar, sí, tal cual. Y fue muy duro, ¿eh? Di el paso, no sabía cómo hacerlo, pensé, ¿qué es lo que se me da bien? Escribir. Escribo, lo cuento, ¿no? Pero luego en el último momento dije, las palabras muchas veces se pueden distorsionar, porque cada uno las hace suyas. Y esto también pasa en una novela. Todo lo que yo tengo en mi cabeza y todo lo que yo imagino lo plasmo, pero cuando llega Julen lo lee y lo pone en su cabeza a su manera. Y en este caso quería que las palabras no pudieran distorsionarse de ninguna forma. Entonces lo que hice fue poner el móvil delante, me grabé un vídeo de 10 minutos contando todo porque había tomado la decisión y por qué tomaba la decisión de destaparlo. Y fue muy duro porque yo me imaginaba que iba a ser difícil y fue muy difícil. Fue muy difícil el después. Voy a llevarte al terreno romántico para que la gente vea efectivamente que eres una asesina con corazón. En esas historias de amor que has tenido, cuando les dices que eres escritora, al final les dices que eres escritora o les entregas el libro, la novela y le dices, si quieres, llámame otro día. O sea, ¿cómo lo haces? Porque claro, tus historias no son convencionales. No son convencionales. Son oscuras. No, salen así, las entrego así, tal cual, esto es lo que Pero soy. Has hecho eso, tipo en la ficción, ¿no? Castle, ¿no? Esa serie de policíaca que tanto gustó. ¿Tienes ese momento divertido que entregas la novela y dices, si quieres me llamas al día siguiente? Pues las entrego con mucho vértigo, ¿eh? Yo cuando doy una novela
se la suelo dar primero a mi agente, suele ser mi primer lector. Aunque pero no te me escapes de la historia romántica. No me escapo de la historia romántica. Creo que todo el que me conoce sabe que tengo un lado oscuro. Hay dos partes de mí. Entonces, cuando entrego esta novela, ya saben lo que van a encontrar. Y fíjate, Julen, te diré que incluso en toda esa oscuridad y toda esa muerte y destrucción, puedes encontrar esa parte romántica en mis novelas. Vale. Me puedes ver mi corazoncito. Voy a volver a releerlas. Puedes, pues hombre, Iker y Maitane, Ainhoa Jon, siempre puedes encontrar esa parte romántica. Hemos querido conocer la parte personal. A mí me encantan los trenes, o sea, yo me pasa como Sheldon Cooper, soy feliz. Qué bien, hablando. Me encantan. En los trenes siempre han sucedido muchas cosas. Hoy vamos a comer juntos. No sé si en alguna comida ha empezado alguna historia de estas que terminan mal. No, por supuesto. Porque realmente, en instinto básico, yo creo que los protagonistas llegan a comer o a cenar juntos. Yo solamente te voy a decir, Julen, que sois muy atrevidos, porque en mis novelas, Hija de la lluvia aparece muerta Inés Aguirregoitia, que es una amiga mía de la infancia. Lo diré, en Alianza de Sangre, Irache, otra de mis mejores amigas. Mis novelas están repletas de gente que conozco que aparece muerta, entonces que me invitéis a comer con vosotros es que sois muy atrevidos, de verdad. Yo creo que estáis deseando imaginaros... No sé, bueno, yo creo que la profesión ya, pues al final, como llevo tanto tiempo, necesito nuevas aventuras. Necesitas nuevas aventuras. Qué valiente, Julen, qué valiente. Pero bravo, este podcast que patrocina Basacherry, que es con quien vamos a comer, de Vinilo FM, lleva el título Los Imprescindibles. Para ti, a nivel personal, ¿qué es imprescindible en tu vida? Pues diría que mi familia, por supuesto, son mi pilar indiscutible. Y la literatura, yo creo que es lo que más me define. Y esa parte que haces tú, que estábamos hablando de mi corazoncito y mi parte más oscura. Y como escritora, ¿a qué no vas a renunciar o no te gustaría renunciar nunca? Porque el día que dejes de creer en tus historias, ese día no vas a presentar el libro, por lo que te conozco. Pues sería la lectura. Nunca voy a dejar de leer. Y esto es algo que me da mucho miedo. Te voy a confesar cuál es mi mayor temor en la vida. Y es que algún día me falle la cabeza. Y ya no tanto por no poder escribir, porque me pueden fallar las manos, puedo no poder contar mis historias, pero el hecho de no ser capaz de sentarme y disfrutar de una novela, de una historia, que es lo que tantas veces me ha salvado de la vida real, es mi mayor miedo en la vida. Y que se agote el éxito o la imaginación, es como ese cantante que le piden siempre que termine el concierto con la misma canción. Una tiene miedo a ver si al final me van a recordar por una novela y yo quiero que me recuerden por la última novela. ¿Tienes ese miedo? No lo tengo. El éxito es algo que viene y va, es una montaña rusa. Esto lo llevo viviendo desde que me dedico a la literatura. Es una montaña rusa. Y cada vez que saco una novela sí que tengo ese vértigo de uy, la anterior ha gustado mucho, a ver si en esta voy a pinchar, ¿no? Voy a fallar, no va a gustar tanto, no voy a estar a la altura de lo que esperan de mí. Pero es algo que tengo que asumir, que con 137 novelas no todas van a gustar igual, no todas van a estar a la altura por igual. Bueno, nunca he tenido una asesina cara a cara, voy a brindar. ¿Miran a los ojos las asesinas o como...? Hombre, que miran a los ojos. Vale. Digo, no, y cuando te miran a los ojos quizás tienes que tener un poquito de miedo, Julen. Pues me voy con miedo. Enseguida comemos a Isia López, protagonista en este podcast de Basacherry, Los Imprescindibles. Un placer. Qué placer. Chao.